era evidente desde que eran niños que él sabía cómo manejarla para que Eugenia hiciera lo que él quisiera. Yo creo que el papá se dio cuenta que esta relación continuaba, que era intermitente, iban, volvían y tal, pero yo creo que él se da cuenta que este muchacho la golpeaba y él intenta sacarlo del país. Si yo hubiera sabido que a ella la golpeaba, yo la hubiera sacado incluso del país si hubiera sido necesario y separar esas relaciones que terminan mal. No todas terminan en la muerte, muchas mujeres lo logran, mi hija no lo logró. Sinaloa, hemos dado seguimiento en este espacio sobre este caso. Puedo conversar con la madre de uno de los jóvenes. Hemos platicado varios casos en donde desgraciadamente a las madres, a las familias les notifican que sus mujeres supuestamente se han y deciden dar carpetazo en estos casos sin investigar con perspectiva de género, como pues ya también nos ha narrado la señora Irinea Buendía, que se debe hacer por obligación por parte de las autoridades y por esta sentencia que lleva el nombre de su hija Mariana Lima Buendía. Siempre se debe investigar toda muerte violenta de una mujer con perspectiva de género. Esto también ya lo hemos escuchado aquí en Voces Ausentes. Y desgraciadamente el día de hoy tenemos pues un caso muy similar. El 19 de julio de este año, de este 2025, Teresa Solís recibió la noticia de que supuestamente su hija se había muerto. Ella no lo supo hasta el momento en que llega al lugar de los hechos. Le había notificado que su hija pues había perdido la vida. En tan solo 10 días dan carpetazo al caso de su hija. Precisamente aquí pues tengo en mis manos la carpeta de investigación, una carpeta de investigación que se abre por suicidio, sin investigar en ningún momento con perspectiva de género, sin en ningún momento tomar en cuenta todas las pruebas que Teresa pues aportó a las autoridades respecto a la violencia que estaba viviendo su hija Eugenia en la relación en la que se encontraba, y simplemente en 10 días determinar que se había tratado de un suicidio. Los hechos ocurrieron el 19 de julio del 2025. El nombre completo de la víctima es María Eugenia Solís Baldazo y esto ocurre en Celaya, Guanajuato. El día de hoy me acompaña la señora Teresa, madre de Eugenia, y precisamente viene desde Guanajuato para tratar de dar voz al caso de su hija y para exigir que se reabra la carpeta de investigación y que no quede como un suicidio, que realmente se investigue qué ocurrió con Eugenia. Tere, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Primero que nada, lamento mucho pues la situación que estás viviendo. Está muy reciente, apenas en julio acabas de sufrir la pérdida de tu hija, de Eugenia, y pues realmente admiro mucho este valor y este coraje que tienes para, a pesar del dolor que estás viviendo, pues buscar y exigir justicia por Eugenia y porque las autoridades lo investiguen e investiguen también pues toda la situación de violencia que ella estaba viviendo y que había alrededor pues de la vida que ella estaba viviendo y que hay alrededor de su caso. Gracias por estar el día de hoy aquí, Tere. Gracias a ti, Paola, por abrir este espacio y tus micrófonos para mí. Eres el primer medio de comunicación estilo podcast que me abre las puertas para poder dar a conocer el caso de mi hija. Gracias, Tere. Pues bueno, precisamente he visto que buscaste de primera mano las redes sociales para tratar de visibilizar lo que estabas viviendo y para tratar de hacer ruido respecto a lo que estaba pasando en el caso de tu hija Eugenia. Ahí contabas un poco sobre la historia, pero hay muchos detalles todavía por abordar. Me gustaría que iniciáramos platicando quién era Eugenia, qué hacía ella pues antes de que supieras esta noticia. Eugenia fue una niña muy deseada. Yo fui madre a los 33 años recién cumplidos. Yo tuve problemas de salud, padecí endometriosis,
posteriormente una tuberculosis de trompas de falopio, y a mí el médico ya me había dicho que iba a ser muy complicado lograr un embarazo y llevarlo a término. Cuando yo me entero que estoy embarazada, la verdad es que moría de felicidad. Euge es la nieta mayor. Yo no me casé nunca. 18 años de mi vida los dediqué a su educación y su cuidado, a trabajar y trabajar duro para poderle ofrecer una escuela de calidad, viajes, vacaciones. Eugenia era una niña, fue una niña muy inquieta. Amaba la naturaleza, amaba los animales. Mucho tiempo pensó que ella iba a ser veterinaria. Posteriormente se dio cuenta que la clase de biología no era lo suyo, en eso se parecía a mí. Y finalmente estudia mercadotecnia. Después de un intento fallido en la universidad en Relaciones Internacionales, se atravesó la pandemia, empezaron las clases en línea y ella no pudo con ese sistema, reprobó algunas materias y entonces salió del sistema de la universidad en donde estaba e intentó una segunda carrera, que fue mercadotecnia. Llegó alrededor de 3 semestres, 4, si mal no recuerdo. Pero cuando fallece mi papá, para ella fue un golpe muy duro, porque ella, además de ser nieta, era la primer nieta, la única mujer, la única que se había criado en la casa de mi papá y estaba muy consentida por él. Él la amaba por sobre todas las cosas, y ella igual. Amaba a su abuelo como, no nada más como abuelo, sino como padre. Cuando mi papá fallece, ella entra en una depresión profunda. Él muere hace 2 años, en el mes de julio también, el 3 de julio del 23, y ella en el siguiente ciclo escolar decide que ya no se quiere reinscribir. Deja la universidad, trunca. ¿A qué se dedicaba Eugenia? Eugenia trabajó en muchísimos sitios. Intentó ser locutora de radio, tuvo un programa que era una vez a la semana, en donde hablaba de pueblos mágicos. Le dieron la oportunidad y bueno, ahí estuvo algunas semanas trabajando. Exactamente cuánto tiempo no lo sé. Vendía planchas para el cabello. Al final se dedicaba a venta de coches. La última agencia con la que trabajo es una conocida agencia que no voy a mencionar porque entiendo que no se pueden decir las marcas, pero que cuando este programa salga a la luz, sus compañeros de trabajo sabrán que todos y cada uno de ellos que me han acompañado en este proceso, aquí estoy, como me pidieron, que no soltara el caso, que luchara por saber la verdad, y eso fue lo último que hizo. Era vendedora de coches. Usted es notificada de que Euge pues había perdido la vida. Usted llega al lugar en donde pues encontraba a su hija ya sin vida, pero no sabía todavía qué estaba pasando. No, ese sábado yo estaba trabajando y envié varios mensajes de WhatsApp porque al día siguiente íbamos a tener una asamblea, y uno de esos mensajes fue a la mamá de este muchacho, de la pareja de Eugenia. Y unos minutos después ella me llama muy alterada y me dice que corra a la casa de Eugenia, que es urgente, que ahí estaba la Guardia Nacional. Incluso se ofreció a pasar por mí. Le dije, no, pues yo ahorita llego. Pero yo no sabía qué estaba pasando. A mí me toma 3 minutos llegar de mi casa, donde vivía mi hija. En línea recta eran 400 metros. Y cuando yo llego, había pues muchos policías. Estaba una camioneta de servicio médico forense y la zona ya estaba acordonada. Es un conjunto de 8 casitas con sus cocheras, y desde la reja ya estaba acordonado el lugar. Yo ya no podía pasar. Se acercó el papá de él, que él estaba ahí presente.
Me decía, calma, tranquila. Me dice, tranquila. ¿Por qué tranquila? ¿Qué está pasando? O sea, a ver, Comper, pues déjame pasar, ¿no? Se acercó un agente del MP y me dice que mi hija está muerta. Y yo entré en shock. Porque yo dije, pues, no puede ser, porque está muerta. O sea, mi hija gozaba de buena salud, no estaba enferma de nada, porque está muerta. O sea, debe tratarse de un error. Le dije, déjeme pasar, por favor. Yo quiero ver. Y me dijo que no podía pasar, que porque estaban adentro ya la policía y estaban levantando las evidencias y todo, y que además no era un panorama bonito. Entonces yo ya no pude entrar. Ahí estuvimos afuera alrededor de 3 horas. Enseguida de mí llegó la mamá con una hermana. Y ella, pues, alzaba la voz y le decía al muchacho que se acordara a qué horas había llegado, que lo podían meter preso, que no era posible que hubiera llegado en esas condiciones y no se acordara ni siquiera a la hora que él había llegado. Lo cierto es que él no se iba a acordar jamás a qué hora había llegado, porque a él lo llevaron al domicilio de Eugenia, muy borracho, prácticamente inconsciente, y él no se dio cuenta ni siquiera a qué horas había ingresado al domicilio, ¿no? En esas 3 horas que estuvimos allá afuera, yo le llamo a mi familia, a mi hermano, a mi cuñada, a mis sobrinos, y son quienes llegan y me acompañan a lo largo de este tiempo, hasta que alguien del Ministerio Público me enseña una fotografía en su teléfono y me pregunta si yo reconozco la letra de Eugenia en un par de recados. Aparentemente es la letra de Eugenia. Y le dije que sí, pero también me dice que se van a llevar el cuerpo para hacerle una autopsia. Y yo le digo, pero ¿para qué se le va a hacer una autopsia? Si ella se suicidó, ¿para qué le van a hacer una autopsia? Yo lo que quería pues era que me entregaran el cuerpo, empezar los servicios fúnebres. Se me hacía eterno todo el tiempo que estábamos ahí esperando, ¿no? Pero después supe que no, la autopsia no se puede dispensar. Hoy doy gracias a que ese tipo de cosas no se deben de dispensar. Uno como mamá a veces desconoce lo que dicen las leyes y uno quiere hacer pues su santa voluntad, pero cuando hay un hecho violento se debe de investigar. Y bueno, me dice que no es recomendable que yo vea el cuerpo en esas condiciones porque no es una imagen que uno debiera de guardar de un ser querido, menos de un hijo. Y solamente vi cuando sacaron en una camilla y adentro de una bolsa negra su cuerpo. Yo todavía dudé, yo dije, a lo mejor no es ella. Pero mi hermano me detuvo y me dijo, no insistas en verla así. Una vez que se llevaron el cuerpo, nos dijeron que ya podíamos ingresar al domicilio. Y atrás de mí entró ese muchacho con su papá y la tía. Me solicitan autorización para ingresar porque él necesita las llaves de su coche, su cartera, estas cosas, ¿no? Y a mí se me hizo como pues muy normal porque yo no sabía lo que estaba pasando en realidad. Y les dije que sí, pero después entendí que no, que yo debí de decirles que no debían de entrar. Incluso no debí de permitir que entrara ni siquiera mi familia, porque al ingresar me di cuenta que el cúter con el que se supone él corta la cuerda, la soga, el cable, estaba encima de la mesa, ni siquiera eso se llevó el MP. Ahí sigue. Entro al lugar en donde se supone ella se cuelga y veo el espacio, le di 1000 vueltas a las cosas y no me hace ningún sentido, la verdad. Pero como él manipuló la escena porque él corta y la mueve, pues es difícil determinar algunas cosas, ¿no? No se llevaron su teléfono, no se llevaron evidencia de nada.
Si acaso los 2 recados y probablemente el cable, porque el cable no estaba. No había ni un pedazo de cable ahí, ¿no? Fuera de eso, que yo sepa, no se llevaron más nada. Y en lo que dice el MP, tampoco hay una lista de la evidencia que recabaron. En este espacio solamente vivía Eugenia y de pronto se quedaba con ella, ¿quién era su pareja? Eugenia y este chico vivieron unos meses juntos hace 3 años y fracción, en otro domicilio. Rentaron otra casa. Ahí vivieron algunos meses. Pero hubo un hecho violento en donde él sale lastimado. Este chico, yo lo conozco desde muy niño, y este chico es violento, ¿ok? Hay un episodio de cuando eran niños en donde él la quiso ahorcar, incluso. Y era evidente desde que eran niños que él sabía cómo manejarla para que Eugenia hiciera lo que él quisiera, ¿ok? Hay muchas anécdotas. Un día que iban a tender la ropa y él solamente le decía, más para la derecha, más para la izquierda, en una azotea, en donde la escalera es improvisada de madera, de las que usan en las construcciones para subir esa azotea. Y cuando yo salgo digo, ¿qué están haciendo? Y entonces salió su mamá y le dijo, te mandé a hacerlo a ti, no que pusieras a Eugenia a hacerlo. O sea, desde chicos, él la manipulaba. Eso es un hecho, vamos. Y esa anécdota de que un día la quiso ahorcar, las últimas palabras de Eugenia, casi su último aliento, eran, díganle a mi tía, su mamá, que la quiero mucho. Él la suelta y no termina de ahorcarla, ¿no? Pero hay evidencia de que a él le gusta ejercer violencia al menos sobre mi hija, no sé si sobre otras mujeres, y que lo de él era apachurrarle el cuello, vamos. A pesar de que vivieron poco tiempo juntos, justamente hay una historia en la que ellos se conocían desde hace mucho tiempo atrás. Desde niños. Desde niños, incluso usted sostenía una amistad con la familia de él. Sí, efectivamente, su papá fue mi compañero en la escuela y su mamá fue abogada en un lugar en donde yo trabajé, un lugar de condominios, de consultorios médicos en donde yo trabajé. Ella era la abogada que llevaba toda la cartera vencida a todos los deudores. Y por esta amistad entre usted y los padres de él, que también hay que aclarar que no podemos mencionar el nombre porque está buscando que se reabra la investigación. Entonces, pues este detalle del nombre de la pareja de Eugenia no lo podemos mencionar, es por eso que hacemos la aclaración. Pero existía todo un antecedente de la relación entre Eugenia y quien entonces era su pareja. Sí, una amistad de muchos años, de ambas familias, de cumpleaños juntos, aniversarios, cosas así. Eugenia entonces se encontraba viviendo sola, pero pues todavía continuaba en comunicación con quien era su pareja, a pesar de que pues había una situación compleja que en algún momento pues ella había externado que él la violentaba. La gente que sabía que él la violentaba eran compañeros de trabajo, porque llegaba golpeada, era evidente que algo estaba pasando, o llegaba llorando, o no llegaba a trabajar, 2, 3 días se quedaba en su casa, desatendía ciertas cosas. Vamos a ver, cuando tú vendes coches, hoy día ya no eres un empleado de las agencias, te conviertes como una especie de freelancer. Tú te dan tus guardias y tal, o sea, vas a juntas de trabajo y esto, pero no tienes que cumplir horarios completos, a menos que te toque la guardia, ¿ok? Entonces, ella acomodaba las cosas de manera que si estaba golpeada o lastimada o llorando, pues no iba y le cambiaba la guardia a alguno de sus compañeros de trabajo, ¿no? Eran sus compañeros de trabajo los que se daban cuenta que ella estaba sufriendo
de golpes. Incluso una de sus compañeras la acompaña un día a poner la denuncia ante el Ministerio Público porque ella estaba muy lastimada. Sus compañeros conocían esta situación. Ella ya había levantado en 2 ocasiones denuncias por la violencia que su pareja ejercía contra ella. Así es. Claro que, desgraciadamente, como ahora veo, porque yo francamente nunca había estado cerca de un caso así, uno vive su vida y la verdad es que alrededor yo no conozco gente que tenga este problema, vamos. Hasta ahora, a raíz de todo esto que me está pasando, es que me doy cuenta que es más común de lo que uno cree y que las víctimas casi siempre van y quitan las denuncias porque la pareja les dice, pero es que ¿cómo voy a volver contigo si tú me denunciaste, ¿no? De hecho, la segunda denuncia es en marzo de este año y él regresa con ella y la condiciona, que si no quita la denuncia no vuelven. Y de hecho, él se presenta ante el Ministerio Público a declarar antes de ser notificado y él cambia su dirección, en lugar de poner la de los papás, pone la de Eugenia para que no le notifiquen en la casa de los papás y él se adelanta para ser notificado para que esa notificación nunca llegue. Posteriormente mi hija va y le otorga el perdón y entonces se archivó, ¿verdad? Pero yo no sabía que esto es muy común, tan común en gente tan cercana a veces, porque las víctimas no quieren que la familia sepa lo que está pasando. A veces es por vergüenza, porque no se puede entender que una mujer que tiene su vida hecha, así sea una simple ama de casa, no. Las amas de casa, mis respetos, yo siempre he sido ama de casa, pero también trabajé muchos años. No se puede entender que una mujer con capacidades para salir adelante sola, con carácter para enfrentar cosas difíciles, sea sometida por una persona y que se calle. Yo todavía hoy no puedo entender por qué ella no nos lo dijo. Si yo hubiera sabido que a ella la golpeaba, yo hubiera hecho algo. La hubiera animado a que no quitara la última denuncia, probablemente, o que volviera a denunciar, poner una orden de restricción. Yo la hubiera sacado incluso del país si hubiera sido necesario para que olvidara esa relación. Entiendo que cuando estás en medio de esto, no ves a tu alrededor que la gente te ama y solamente conservas dentro de tu círculo de amistades aquellas que no te juzgan. Y probablemente la gente que no te juzga, aunque esté contigo con el problema, te respeta, porque de eso se trata la amistad, ¿no? Yo te acepto como tú eres, a pesar de lo que sea, y jamás intentaré cambiarte. Pero en estos casos, los amigos no deben de callarse. Los amigos deben de buscar al familiar más cercano de la víctima y dar a conocer qué es lo que está pasando para que todo el mundo se empiece a mover y separar esas relaciones que terminan mal. No todas terminan en la muerte. Muchas mujeres lo logran. Mi hija no lo logró. Como usted comenta, Tere, tanto como por vergüenza, como por también manipulación por parte de la pareja, es que muchas veces continúan en ese tipo de relaciones violentas. Efectivamente, también el círculo social que conoce la situación pues tiene cierta responsabilidad en tratar de ver de qué forma ayuda a la víctima, porque para la víctima es muy complejo estar en ese ciclo de violencia del cual pues prácticamente parece imposible salir. Usted y la familia de Eugenia desconocían la situación de violencia que ella estaba viviendo, sin embargo, la familia de quien era pareja de Eugenia, ¿sí sabía la violencia que estaba viviendo? Mira, yo no estoy muy segura de que toda su familia de él lo supiera. Creo,
por algunas cosas escritas en su diario, que el que sí sabía qué pasaba era el papá de él. ¿Por qué? Porque hubo un momento en la historia de ellos dos en donde el papá lo saca del país. Y más o menos las fechas coinciden con la segunda vez que ella le puso la denuncia, ¿no? Yo creo que el papá se dio cuenta que esta relación continuaba, que era intermitente, iban, volvían y tal, pero yo creo que él sabe, se da cuenta que este muchacho la golpeaba y él intenta sacarlo del país. Pero él, al llegar a la Unión Americana, no sé qué pasó, pero lo devolvieron. Así como llegó, lo regresaron. Probablemente le quitaron la visa. No estoy segura, ¿no? Pero ese día que él se va, mi hija llegó a mi casa muy dañada, muy dolida, porque decía, es que ni siquiera se despidió de mí. Y le decía, bueno, pero pues es una oportunidad de irse al extranjero, mira, él ya terminó su carrera, es necesario que sepa bien otro idioma, tómalo así, son unos meses, les va a servir a los dos, cuando regresen, ambos habrán madurado y retomarán su relación de otra manera. Todo lo que sucede conviene, entonces déjalo que se vaya y no estés llorando. Lloró toda la santa tarde, no quiso bajar a comer, estaba muy mal, muy mal. Ella iba a comer a mi casa muchas veces y el caso es que como a las 7 de la tarde, el mismo día, de repente bajó muy sonriente, muy contenta y me dice, ¿por qué no vamos a los tacos? Dije, pues, ¿qué pasó? Le dije, oye, incluso llegué a pensar y dije, bueno, ¿este es bipolar o qué le pasa, no? O sea, de estar sumida en la tristeza porque él se fue, de repente ya como que no pasó nada. No, pues él le acababa de escribir que lo habían devuelto, que iba a viajar de regreso a México porque no lo habían dejado entrar. Esa era su felicidad, que al final iba a regresar. Y yo sé, por lo que escribe ella de esos días, que hubo un conflicto grande en la casa de él porque a él lo habían regresado. Creo yo, deduzco, que probablemente le quitaron la visa, pero no sé por qué, ¿ok? Eugenia, ¿qué le contaba de su pareja? Digamos, ¿de qué manera, de alguna forma, ocultaba pues esta situación de violencia que estaba viviendo? De lo que sí hablaba era de que constantemente él le ponía los cuernos. Le descubría una relación, otra relación, y de hecho Eugenia confrontó a una de esas, pues no sé si era su novia, su pareja, o era prospecto de, pero tuvo el descaro de llevarlas a las 2 al cine el mismo día. Dices, bueno, a ver, chamaco, o sea, ¿cómo se te ocurre? ¿En diferente horario? ¡No! ¡Juntas! ¿Cómo? Así como lo oyes, juntas. Fue y recogió primero a la otra chica y luego pasó por mi hija y las llevó a las 2 al cine. Y le dijo así directamente que era que estaba Mi con hija ella. se da cuenta que pues no era una amiga, que ahí había algo más porque la chica le quería dar helado en la boca o sea, cosas así, ¿no? Bueno, a lo mejor no el helado en la boca, pero Lo trataba muy voy a cariñosamente. hacer no sé qué, no quieres que la próxima semana te haga un pie y cosas así, o sea, que tú dices, bueno, esta chica, si tú y yo salimos con el mismo muchacho, tú eres la novia y yo me le estoy embarrando al mono, aunque sea de manera cariñosa, tú te das cuenta. Bueno, Claro. eso le pasó a Eugenia, se dio cuenta. Y cuando salen del cine, Eugenia se molesta porque en lugar de llevar primero a la chica, primero llevó a Eugenia. Y entonces ahí se armó el San Quintín. Y Eugenia confronta a la muchacha. Le dice, ¿ya sabes que anda conmigo? ¿Y lo has besado? ¿Y sabes esto? La confrontó, vamos. Y ahí hubo un problema bastante serio. Y estas infidelidades, pues sí se las contaba, o bueno, usted se daba cuenta porque me imagino la veía mal, la veía llorando. De diciembre para acá, Paola, que yo la veía muy triste, yo la sacaba
Le decía, vente, vámonos a Tequisquiapan, vamos a México. La sacaba de fin de semana, le decía, intenta no tener guardias para que nos podamos ir a lo mejor desde el jueves en la tarde noche. Viajes cortos, que pudiéramos ir y venir en mi coche, sacarla de lo mismo, ¿no? La ayudé para que amueblara su casa. Yo le decía a Euge, no es lindo llegar a un sitio en donde no tienes donde sentarte. No es lindo comer parado. Entonces, vamos, busca una salita, busca un comedorcito, vamos buscando. Nunca subió el box, la escalera era muy pequeña, entonces tenía el colchón en el suelo. Yo le decía, vamos buscando una base de herrería o de madera para que puedas tener el colchón en orden y buscarte un par de burós y unas repisas para el baño. Y fuimos arreglando su casita un poquito mejor, le cambiamos cortinas, le compré un par de adornos. A veces me decía, yo lo pago. Y le decía, ¿y traes después para comer en la semana? No, pero pues si tú me llevas al súper y... O sea, intentaba que ella estuviera contenta, vamos. Pero los últimos 3 meses, no, ya no había manera, pues. Pero no me decía exactamente qué pasaba. Y si yo hago cuentas hacia atrás, ella muere en julio, entonces mayo, abril, marzo, que es la fecha en la que ella pone esa segunda denuncia. O sea, a partir de esa segunda denuncia, las cosas ya no fueron nunca bien, ¿ok? De 7 días de la semana, sí lo escribí en su diario, de 7 días de la semana, 2 estaban muy bien y 5 no. Él se empezó también a distanciar un poco de la cuestión familiar de parte nuestra, ¿ok? Del otro lado, esas invitaciones nunca van a llegar. La familia de ella, sobre todo, la familia de él, sobre todo la mamá, no la quería. Y a mí, en noviembre del año pasado, me hizo un comentario horrible sobre mi hija. Eran mentiras, después corroboré que eran mentiras, pero ahí entendí que esta señora odiaba a mi hija, ¿ok? De las últimas conversaciones que tuvimos, Euge y yo, sobre la relación de familia de él, y a ella le echaba muchas cosas en cara a él, de lo que decía su hermano, la tía, la mamá. O sea, él iba y le platicaba todo. Es que en mi casa me dicen tin, 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 o sea. De ella. Ajá, y entonces ella la hacía sentir mal, muy mal. Por supuesto. Y entonces ella le decía, pues en tu casa, ¿sí me entiendes? O sea, ya la violencia ejercida de la familia de él con ella y de ella hacia la familia de él a través de este chico, ya era insostenible, ya no era lindo. Y yo le decía, Euge, ¿por qué nunca sales con él? ¿Por qué no van a cenar? ¿Por qué no van? Pues los chavos lo que quieren es ir el sábado, ir a echar un par de copas, ¿no? ¿Por qué a las fiestas a las que tú acudes con tus amigas? Porque a veces me decía, ma, me echas un ride, tengo fiesta, cumpleaños mi amiga fulana de tal. Yo la llevaba. ¿Por qué no lo llevas a él? Porque él se escondía de que su mamá supiera que seguía con Eugenia. Él escondía la relación de la mamá. Y eso era algo que era intolerable para mi hija. De las últimas conversaciones que yo tuve con Eugenia, yo le decía, a ver, no te quieren ahí. Y es verdad, uno no se casa con la familia de la otra persona, pero tiene mucho que ver. Debe de haber una buena relación. Claro. Y una buena relación me refiero a que debe de haber respeto. Puede que no me caiga bien la suegra, ¿no? Pero no la voy a maltratar. No voy a hacer un comentario fuera de lugar en su casa o con los suyos por respeto. Y yo veía que eso no existía. Ni de un lado ni del otro. ¿Se puede saber cuál es la razón por la que la mamá de este chico odiaba a Euge? Hubo un tiempo en que yo le pido a Euge que se vaya de mi casa. Mi papá ya estaba muy grande, tenía padecimientos de salud y Euge tenía un trabajo que pues llegaba a 3, 4 de la mañana porque era mesera.
de los tantos trabajos que tuvo, uno de ellos es que era mesera. Y pues la gente que es mesero, pues sabes a qué horas entras, pero no sabes a qué horas sales porque tienes que dejar todo limpio y ordenado antes de salir para que al día siguiente todo esté en orden, ¿no? Y a mi papá le molestaba mucho los horarios de ella. Yo ya llegó un momento en que no dormía. Mi papá era diabético, padeció mucho por esta situación y la verdad es que él al final tuvo COVID y se complicó con una neumonía y lo tuvimos que ingresar al hospital porque su función renal ya era muy poquita. Entonces en ese tiempo yo ya estaba histérica porque decía, es que no duermo, cambia de trabajo, haz algo para que yo no me sienta tan cansada, porque atender a mi papá nunca dejó de trabajar, a pesar de todo. Entonces yo me convertí como en la enfermera de mi papá, era quien lo llevaba al médico, quien estaba al pendiente de sus medicinas y todo. La cuidadora. Sí, mis hermanos siempre me ayudaron. Yo no, jamás les diría a mis hermanos o les recriminaría que no me ayudaron. Siempre me ayudaron, siempre estuvieron conmigo, pero desgraciadamente recae más el trabajo en quien vive en la misma casa, ¿verdad? Sí. Y esa era yo. Entonces, si le sumas todo esto que te estoy contando a que ella tenía un trabajo de noche y luego ese trabajo no le permitía levantarse en la mañana para tomar sus clases en línea, yo misma le dije, ya no más, por favor. Entonces ella, en lugar de ir y buscar un sitio a donde irse a vivir, fue y se metió a la casa de ellos. De los papás de su pareja. Así es. Yo me opuse, yo le dije a la mamá de él, no la aceptes ahí, va a haber problemas. Pero la señora me dijo, no, yo me voy a hacer cargo, yo puedo, yo no sé qué. Va a haber problemas. Hoy sé, no nada más que tenía yo la razón, sino que la relación de este muchacho con ella ya había iniciado antes de que ella llegara a esa casa. A lo largo de, no sé cuántas fueron, 5 o 6 semanas que estuvo viviendo ahí, hubo muchos problemas. Y al final, la mamá de él le pide que se vaya, que ya no puede seguir ahí, ¿no? Es ahí donde ella busca esa primer casa que rentó. El problema es que al salir Eugenia de ahí e irse a rentar, él se fue detrás de ella a vivir con ella. Pero la mamá de él dice que ella no sabía que las cosas eran así. Fue muy valiente para hablarme y decirme, anoche durmió aquí Eugenia y no sé qué, sin pedirme permiso y la canción. Y luego se quiso hacer la super mamá, yo puedo con esto y con más. Pero el día que la corre tampoco me avisa. No me dice, oye, hubo problemas y ya le pedí que se retirara o algo. No, nunca me dijo nada. Es hasta que Euge consigue la casa, que va y le pide a mi papá que le firme de aval el contrato de la renta. Y mi papá me dice, ve con ella, ve dónde está la casa, cómo es la casa. Y yo firmé de testigo ese contrato. Pero jamás nos dijo que este muchacho se iba a meter a vivir con ella. Y pues él todavía estaba estudiando. Así que llegó en blandito a una casa amueblada. El coche era de Eugenia. La computadora era de Eugenia, donde él estudiaba y trabajaba en línea. Eugenia le puso casa al muchachito. Él termina la carrera y todo, y cuando él termina, no la invita a la graduación. Por el tema también de la mamá. Claro, obvio. Y es ahí donde empiezan los problemas. Luego, él tiene un hermano que estudia en la ciudad de Guanajuato, y el muchacho los fines de semana, Ibe se les metía el fin de semana ahí. Llegó un momento en que a mí me extrañaba, oye, pues si antes íbamos al súper 2 veces al mes y alcanzaba, ¿por qué ahora no? ¿Qué está pasando? Pero yo no sabía que el hermano Ibe se les metía el fin de semana. Y digamos, vivían de Eugenia. Pues ¿de qué más? Uh-huh. A usted en todo momento le dicen que se trató de un suicidio, hasta que precisamente, como usted nos comenta, usted tiene acceso a los diarios de su hija, a imágenes, a fotos, a distintas evidencias que había de que ella sufría violencia. Así es.
El día que ella muere, en la tarde, yo le llamo a uno de sus amigos y le digo, nada más para avisarte que Euge falleció. Y él se pone mal y me dice, ¿cómo que falleció, señora? Si yo hablé con ella en la mañana. Pues falleció. Me dijo, no puede ser. Señora, yo necesito hablar con usted. Entonces él me pide ir a la casa a hablar conmigo. Y le dije que sí, que me diera nada más oportunidad, porque en ese momento yo iba de salida al Ministerio Público, que yo tenía que ir a presentar una declaración. Y le dije, nada más dame oportunidad de salir del MP y regresar a la casa y con mucho gusto nos vemos. Entonces él llega muy mal, nervioso, muy triste, y yo les pido a mis hermanos, porque estábamos todos en la casa, les pido a mis hermanos que me dejen platicar primero con él, para que él no se sintiera intimidado, y él es el que me empieza a contar con lujo de detalles muchas cosas. Y es ahí donde yo digo, bueno, a ver, si ella lo denuncia, si ella tal cual esto, pues necesito reunir evidencia. Y entonces ese día en la noche yo voy a su casa para recoger con qué la iba a vestir. Y me acompaña el amigo, y me acompaña mi hermano con mi cuñada. Yo subo a buscar la ropa y entonces mi hermano me dice, oye, había un par de cosas en su buró. Bueno, lo que era un buró, porque como estaba al nivel del suelo, era como una mesita de estas que usas para trabajar con la laptop, que puedes mover para tener cierta inclinación. Ella lo tenía como una mesa y ahí tenía como si fuera el buró, vamos, cosas personales, que hoy no puedo mencionarlas, pero que no vivía, sino estaban ciertas cosas ahí. Y me dijo mi hermano, voy a subir, voy a recoger algunos efectos de ella, de esa mesilla. Le dije, sí. Y bajó y me dijo, ya no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? No está. Le dije, pero a ver, cuando yo subí, que andaban buscando las llaves y la cartera y estas cosas, ¿sí estaban? Y mi hermano me dijo, yo también las vi, pero ahorita no están. Entonces se me prendió el foco y yo dije, los diarios. Tengo que encontrar cosas en los diarios. Y entonces voy en donde estaban, son cuadernos, simples cuadernos, pero ella era muy meticulosa. Y entonces yo agarré el bonche, los puse en una bolsa que siempre cargo, de estas que se desarman y cargas y luego las vuelves a desarmar y las guardas. Y me llevé todo. Esa fue la primera noche, ¿ok? Y entonces yo empiezo a leer. Y me empiezo a dar cuenta de todo lo que estaba pasando. Y entonces me empiezo a desesperar. Digo, tengo que encontrar algo que me dé la pista de exactamente qué pasó esta última semana. Sobre todo las últimas 48 horas, vamos. Y entonces recuerdo un número que ella y yo teníamos y logro abrir su teléfono. Y lo primero que hago es ver el chat con él. Y me doy cuenta que ese chat está del 8 de junio para acá. Y entonces digo, bueno, y las conversaciones anteriores, él en un evento violento agarró el teléfono y le dijo, esto fue lo último que te regaló tu abuelo, y lo estrelló en el piso. Entonces ese teléfono yo lo tenía ahí guardado. Le compusimos la pantalla, pero él, o sea, se le cayó un día, se le rompe, le cambiamos la pantalla y él se lo rompe y entonces me dice, mamá, se me volvió a caer. Fuimos a la reparación y costaba más caro repararlo que comprar un teléfono nuevo. Entonces se quedó guardado y me dijo, guárdamelo tú, porque ahí están mis fotos de cuando fui
con la escuela de viaje de estudios y esto, a Inglaterra, a los Países Bajos y tal, ¿no? Me dice, mamá, esas fotos las quiero recuperar. Le dije, ok, ahí lo dejamos y cuando se pueda, bueno, pues lo reparamos para que recuperes esas fotos, ¿no? Por lo pronto, llévate el teléfono que era de mi papá, yo lo tenía guardado, y ella simplemente cambió el chip. Pero eso sucedió en el mes de febrero o marzo. Y la conversación con él data del 8 de junio hasta el día que ella muere. ¿Y lo anterior? ¿Qué pasó? ¿No? Sí. Luego, de sus amigos con los que yo sabía que tenía cierta comunicación, no hilaba. O sea, conversaciones mochas. Entonces le llamo a su amigo y le digo, oye, necesito saber qué pasó aquí. No me queda claro. Y entonces él llega con su teléfono y me enseña toda la conversación. Y digo, es que todo esto me está faltando. Yo empiezo a escribirles a algunos de sus amigos para decirles, Eugenia falleció, la vamos a empezar a velar el domingo a partir de las 7 de la tarde, mañana, lunes, la misa, la vamos a enterrar, todo este rollo, ¿no? Y uno a uno empezaron a llegar. Oiga, señora, no puede ser. Mire, esta es la conversación que sostuvo conmigo. Oiga, señora, esto no puede ser. Bueno, hay un chico que se llama Sena. Él vive en Holanda. Con él habló esa madrugada. Y me mandó toda la evidencia. Y no se oía que ella estuviera desesperada como para cometer un suicidio de ninguna manera. Sí, y lo que ella descubre de las infidelidades de él, esa madrugada, llamadas de 2 personas, una que supuestamente es su amiga y otra que sin identificar. Y ella ahí pues entra celosa, pues, y tiene que esperar hasta que amanezca para poder hablar con él, para confrontarlo. Los vecinos refieren que oyeron discusiones entre las 9 y las 10 de la mañana aproximadamente, ¿no? Y que después nada más se oían golpes. Él dice, en su testimonio, que Eugenia lo había cacheteado porque lo confrontó, ¿verdad? Él dice que incluso él se mete al baño, devuelve el estómago porque estaba crudísimo, lo dice en su testimonio, y que él termina recargado en la puerta del baño, sentado, haciendo una L con las piernas estiradas para ejercer presión para que ella no entre. Pero dice que ella alcanza a meter la mano por la puerta y le jala los cabellos. Si eso hubiera sido así, ella hubiera tenido marcas, ¿no? Pues él estaba recargado y no sucede nada de eso. En la autopsia no hay nada de eso. Vamos. ¿Se lo inventó? No sé. ¿Será verdad? No sé. Lo cierto es que él dice que pues él se regresa a dormir y que no quiere discutir con ella, ¿no? Y esto fue alrededor de despuésito de las 10, ¿no? Eso es lo que él dice. Él se sube a dormir. Vale, muy bien. Y luego dice que él baja a la 1:15 y que ya se encuentra con esto, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿por qué no dijo que él comió en casa de Eugenia un día antes? ¿Por qué ninguno de los vecinos escucha ni un grito de horror ni de dolor? Digo, no me puedo ni imaginar encontrar a una persona colgada y no gritar de desesperación, de auxilio, de... Cero. Solamente se oyeron golpes. ¿Qué es lo que dice la pareja de Eugenia de cuando supuestamente la encuentra colgada? Pues él dice que corta la soga, que la carga, la lleva al sofá, que intenta reanimarla, que no puede, que le llama a emergencia y que posteriormente le llama a sus papás. Hoy yo no sé quién llegó primero, si el papá o los servicios de emergencia. No se revisaron las cámaras de seguridad y adentro hay cámaras de seguridad en el lugarcito ¿no? Hay cámaras de seguridad, está a media cuadra de una avenida principal, Boulevard Adolfo López Mateos, hay cámaras de seguridad. No se revisó absolutamente nada. ¿Quién llegó primero?
Y el último momento en que supuestamente la ve con vida es durante esta discusión en el baño. Supuestamente. Él baja y la ve acostada en el sofá de la sala con el gato llorando. Eso es lo último que él dice que vio mientras ella estaba con vida. ¿Qué sucede después de, pues, que usted sabe esta situación que estaba viviendo Eugenia, que usted tiene acceso a esta información que ella describe, pues, en sus diarios, que deja también la evidencia de la violencia que vivía en estas fotografías? ¿Qué pasa después? Mira, a mí me tomó muchos días hilar las cosas. Iba encontrando por partes. Y aunque yo agarré el diario y dije, de aquí voy a partir, tratando de encontrar evidencia con las fechas y tal, había huecos. Y yo voy 2 veces a la fiscalía a ampliar la declaración. Uh-huh. Pero como le dan carpetazo a los 10 días, yo seguí investigando. Y yo seguí descubriendo cosas. Y en el camino siguieron llegando amigos, vecinos, conocidos que sabían lo que estaba pasando. Pero el archivo está archivado, está cerrado. Es horrible lo que te voy a decir, pero hoy en México las cosas son así. Los padres de las víctimas nos convertimos en investigadores. Los padres de las víctimas tenemos que revivir una y otra vez todo lo que sucede. Y es horrible. Es horrible porque ahí tienes el expediente. Ahí está su testimonio. Más parece que él es la víctima. No es posible que el Ministerio Público no se detenga un segundo a pensar que la víctima murió y que hay que investigar por qué. Y que la familia de la víctima se vuelven en víctimas. Somos las voces de las gentes que mueren de esta manera. ¿Por qué lo archivas? Ninguna mujer en el mundo entero, ninguna se merece que a los 10 días le den carpetazo a su asunto y no se investigue. Ninguna. Así es, Tere, como usted bien lo refiere, pues ustedes como familia son víctimas indirectas y se convierten también en víctimas al momento de sufrir esta revictimización por parte de las autoridades, omisiones, negligencia, por este trato o maltrato institucional. Y bueno, en el caso de Eugenia, pues como usted nos cuenta, a los 10 días le dan carpetazo, lo tipifican como un suicidio. Esto a pesar de que usted entrega evidencias a la autoridad de que existía violencia en la relación que estaba viviendo Eugenia, que tenía que investigarse con perspectiva de género, que había 2 denuncias previas, que a pesar de que había otorgado el perdón Eugenia, pues creo que también las autoridades deberían estar conscientes que es una situación muy común que ocurre en situaciones de violencia y que las mujeres que se encuentran bajo este proceso de manipulación en relaciones violentas, pues terminan perdonando a su agresor porque están en esta situación vulnerable y manipuladas. Creo que es una situación que debería ser considerada por las autoridades, pero estas denuncias previas, estas evidencias que usted entrega a las autoridades nunca son consideradas ni tomadas en cuenta, no se investiga con perspectiva de género. Mira, llamaron a declarar a 2 personas de 5 que yo ofrecí. Te pido que hagas una especie de línea de tiempo de esos 10 días, ¿ok? ¿Qué sucede en 10 días? Día 1, fallece. Día 2, te entregan el cuerpo. Día 3, la tienes que enterrar. Día 4, empiezas a averiguar cosas. Día 5, vas y ofreces una ampliación de declaración. Día 6, sigues descubriendo cosas. Día 7, sigues descubriendo cosas. Día 8, vas y vuelves a hacer otra ampliación de declaración con el hallazgo que tienes en una semana. Día 9, sigues averiguando. Día 10 le dan carpetazo. Del día 10, del 29 de julio que esto se archivó a la fecha,
hay muchísima información que yo ya no pude aportar. Por eso para mí es importante, si el juez determina que se debe de reabrir, hay mucha información que yo tengo y debo de aportar, que hoy no está en esta carpeta. Fue muy poco el tiempo, Paola. Es demasiado corto el tiempo. Si yo hubiera tenido más evidencia, la hubiera aportado. Pero en 10 días no me dieron oportunidad de nada. De nada. Usted, después de esta situación y esta noticia que recibe de la pérdida de Eugenia, ¿tiene oportunidad de platicar o de confrontar a quien era la pareja de Eugenia? El lunes 21, él me manda un mensaje. O sea, no se enteró que la habíamos velado, nada, cero. Quiero suponer que el niño estaba crudo y él se fue a dormir la mona seguramente. Es hasta el lunes 21 que él me manda un mensaje de texto y me dice que quiere asistir al velorio, que si yo lo permito. Y le digo, a ver, ya estamos a punto de terminar de velarla. De hecho, ya en un momento nos vamos a la misa de cuerpo presente y después al panteón. Por obvias razones no la podía incinerar. Entonces, yo no estaba preparada. El caso es que, bueno, yo le digo, pues sí, si nos quieres acompañar a la misa y al entierro. Y él fue a la misa. Y al salir de misa, me dice que si me quiero ir con él al panteón. Le digo, no, porque yo traigo mi coche. Pero ahorita nos vemos allá. Llegamos al panteón y la tumba no estaba lista porque la empezaron a construir ese día en la mañana. No estaba lista para poder llevar a cabo el entierro. Tenemos que esperar un rato, ¿no? El caso es que, bueno, en ese ínter de espera, yo le digo, ¿podemos hablar? Y me dijo, sí. Yo le hice solo una pregunta. ¿Qué sucedió entre las 10:40 que ella cuelga con mi hermana Alejandra, su última llamada telefónica, y las 12 del día que se supone ella se suicidó? ¿Qué pasó en ese ínter? Y eso es lo que me dijo, que él se había subido a dormir. Y que después, lo que ya te comenté, que baja, que encuentra los 2 recados. ¿2 recados? Cuando ella escribía, uno dice, aquí está la foto, uno dice, gracias a todos por todo, y la otra dedicada a él. Fulanito de tal, perdóname por no haber sido suficiente. Y que pues él busca el cúter, corta este rollo, que la lleve, que tal, ¿no? Ya. A mí nunca me dijo por qué habían discutido. Nunca me comentó que ella le había descubierto que otra vez le había sido infiel, que había recibido llamada en la madrugada de una supuesta amiga, que mensajes de otra amiga. Eso no me lo dice, ¿ok? A mí me dice que él trata el cuerpo de mi hija como princesa, ¿no? Después de eso le digo, a ver, ¿por qué no me hablaste a mí? Porque, o sea, que le llames a los servicios de emergencia, sí, pues es una emergencia, ¿no? Pero ¿por qué buscaste a tus papás y no me buscaste a mí? La mamá de Eugenia soy yo. ¿Por qué no me llamaste a mí? Pero en ningún momento me sostuvo la mirada. En ningún momento. Volteaba para abajo, volteaba para arriba. O sea, lo que ya sabemos cómo se comporta un mentiroso. Evaden, inventan. Y una cosa que he descubierto a través de todo esto, el que es mentiroso, compulsivo, es un genio. Porque además debe de tener una memoria fotográfica. De otra manera, se descubrirían sus mentiras. Tienen que acordarse muy bien de las mentiras que echan para seguir hilando, tejiendo fino. Yo no lo volví a ver después de ese día. Yo no me di cuenta siquiera si él se quedó hasta la hora que la estábamos enterrando. Yo le pedí que fuera solo. En ese mensaje le pido que vaya solo, porque
después de leer ciertas cosas y demás, me quedó claro que la familia de él ejercía mucha influencia en él, ¿ok? Entonces le digo, pero ven solo, porque quiero hablar contigo. Después de esa conversación, yo no he vuelto a hablar con él. En esa conversación le digo al final, logré abrir su teléfono y vi la conversación que ustedes dos sostenían. Y tú la golpeabas. Y él, ¿sabes qué me dijo? Pero esta vez no, tía. Y yo no doy crédito a eso. No doy crédito a que en mi cara lo haya confesado. Pero cuando ya no había remedio. Así que quien piense que yo me puedo estar inventando la historia, como un día escribí en el Facebook, ustedes pueden echar todas las mentiras que quieran, todas, pero yo tengo la evidencia. Además de que la golpeaba, hubo un episodio muy violento en donde la arrastró con el automóvil. Sí. La última vez que ella escribe en su diario fue el 14 de junio. El 14 de junio en la madrugada. Viene ahí la hora, puede haber sido 2 y pico de la mañana. Ella ponía, y más o menos al principio de cada uno de estos escritos en sus diarios, refiere con un contexto. Y el contexto en ese momento es que él se encuentra con ella en la casa, que se habían bebido unas piñas coladas, que él ya se había subido a dormir, que la estaba esperando en la cama, pero que ella tenía que hacer el ejercicio de escribir, porque le servía, vamos. Era una especie de desfogue para ella. Ahí sí cuenta con lujo de detalles muchas cosas, obviamente. Y que rápido va a escribir, pero que después le sigue, porque si él se da cuenta que ella está escribiendo, él la iba a regañar, la iba a maltratar, algo le iba a hacer, pues. Esa es la última vez que le escribe. Es la madrugada del 14 de junio. Para en la noche de ese día, él había quedado de ir con ella. Y él no aparece. Y no le contesta los mensajes ni las llamadas. Entonces ella se va caminando a la casa de los papás de él. Y se espera afuera a ver qué ve, qué busca, qué pasa, ¿no? Los fines de semana normalmente los papás de él se van a una casa de descanso que tiene fuera de la ciudad. Y él tenía una fiesta dentro de la casa de los papás. Entonces ella ve que sale él en su Mercedes y suben unas niñas y entonces ella se mete por la ventana, medio cuerpo, quiere quitarle las llaves del coche para apagarlo. Le empieza a gritar y tal, ¿verdad? Y él le da reversa al coche para salir y agarrar la calle. Y se arranca. Y es hasta el tope que la avienta. Y él dice en su testimonio que se da cuenta que es ella cuando la avienta, pero que no se detiene a auxiliarla. Y él se va al Oxxo a comprar unas botanas para la fiesta. Pero no dice el contexto. O sea, ese testimonio de él está totalmente amañado. Te voy a dejar una copia para que lo leas de manera detenida. Parece guión de cine, de película. Por mi profesión, he sido representante legal de algunas empresas. ¿Usted también es abogada? No. Yo soy licenciada en Administración de Empresas y tengo una maestría en Derecho Fiscal. Asuntos penales no es que yo le sepa, no le sé nada, ¿estás de acuerdo? Como no haya sido un tema que alguna vez recuerdo de un robo, que pagaron con un cheque sin fondos, eso es penal. Pero lo que yo más o menos sé cómo se mueven las cosas es civil, mercantil y laboral, no penal. Afortunadamente para mí, ¿no? Pero si tú lees el testimonio, dices,
En primer lugar, él no se expresa así. Eso alguien se lo escribió. Ya podemos imaginar quién, ¿no? Si la mamá es abogada. Doctora en derecho incluso. Él no se expresa así, para nada. Él habla hasta con faltas de ortografía, para que mejor me entiendas. Entonces, no le creo. Y él lo dice aquí. Se da cuenta hasta que la avienta. ¿Qué no sabe el muy idiota que eso es un delito? Así es. ¿Qué otros puntos de la declaración de él le llaman la atención? Todos, porque me echa la culpa a mí como si yo fuera la única culpable de la depresión de mi hija. Yo tenía 7 semanas que no la veía. Habíamos tenido una discusión. Pero si mi hija estaba sumida en una depresión por mi culpa, ¿no crees que se hubiera suicidado al día siguiente de la discusión que tuve con ella? ¿Por qué lo iba a hacer 7 semanas después? Porque una semana antes, justo una semana antes, retoma su trabajo, paga su renta, sus cuentas. ¿Qué culpa tengo yo? Digo, podría haber estado triste porque estábamos enojadas, ¿no? Pero una mamá es una mamá. Y Eugenia, mi hija, sabía, siempre lo supo, que a pesar de lo que fuera, hiciera lo que hiciera, a la hora que fuera, ahí iba a estar yo. Y se lo demostré durante todos estos años. ¿Por qué esta vez iba a ser diferente? ¿Porque él dice otra cosa? No. Claro. Como ya nos comentaba, usted desconocía la situación de violencia que estaba viviendo Eugenia. Esto, pues usted lo ve hasta que se da cuenta de lo que ella escribe en los diarios, de las evidencias que encuentra. Pero en algún momento usted intentó hablar con ella respecto a lo poco que lograba ver de que no estaba bien en la relación que sostenía con esta persona. Y quizá decirle que lo mejor era que dejara esta relación. ¿En algún momento hubo esta conversación? En varias ocasiones. De hecho, ella pidió apoyo, asistir con la psicóloga y tal. Sí, tuvo, no una o dos, no. Fue por cierto tiempo. Eugenia desde pequeña padecía de trastorno de atención dispersa e hiperactividad. Eso fue diagnosticado desde que estaba en el kinder. O sea, ciertamente conforme avanzas con el tiempo, puede incluso acentuarse un poco en cierta etapa, cuando, eso es lo que me ha explicado la gente que sabe esto, yo no soy médico. Pero una vez que traspasas los 17s, los 18s, los 19s y llegas a los 20, poco a poco se va ajustando tu cuerpo, porque el cambio hormonal es muy fuerte, ¿ok? Ella ya había superado todo eso. Entonces, no era posible que otra vez tuviera este tipo de trastornos y que tuviera que tener citas y tal por ese trastorno. Por ese no. Algo más estaba pasando, ¿no? Cuando ella lloraba mucho, yo le decía, tú no estás llorando porque estás triste por la pérdida de mi papá. Sí, estás triste por la pérdida de mi papá. A ti te pasa algo más. ¿Qué es lo que te está pasando, no? Yo no soy muy cariñosa, Paola. Mi familia de ambos lados, mi mamá y mi papá eran norteños. Yo hablo golpeado. Incluso hay gente que recién me conoce y me dice, ¿por qué me gritas? No, no te grito, así hablo yo. O sea, a la gente le cuesta a veces un poquito de trabajo entender que esta es mi forma de ser, pero no es que, ni es que te esté gritando, ni es que te esté agrediendo, es que yo hablo así, vamos, ¿no? Y sí le hablaba duro, porque llega un momento en que como mamá te desesperas y dices, ¿qué diablos te pasa? O sea, lo intento, te quiero sacar de esto, es que ya no me queda la ropa, vamos a comprarte un pantalón más, hombre, vas a bajar de peso, a esa edad es muy fácil bajar de peso, te puedes pasar, pero luego regresas a tu peso normal. En lo que eso sucede, ma, ¿me pagas el gimnasio? Sí, mijita, claro que sí. Oye, ma, necesito. Siempre contó conmigo, pero cuando yo la veía así de triste, y ella decía que era por la pérdida de mi papá, que coincidía más o menos esta relación con la pérdida de mi papá, pues al principio, pero ya después de la segunda o la tercera vez que te dicen que se trata de lo mismo, dices, no, aquí pasa algo más.
¿qué está pasando? Entonces es cuando ella me empieza a decir que él, pues le pone los cuernos, ¿no? Al principio le decía, a ver, Euge, es un hombre muy joven, incluso más joven que tú. No ha tenido oportunidad de vivir otras relaciones. Por curiosidad, simplemente, a lo mejor quiere salir con alguien más e intentarlo. O ve a otra chica que le gustó y algo puede suceder, ¿no? Te va a pasar a ti también. Cuando son jóvenes no entienden que juran que este es el amor de mi vida. No. No. El amor no es eso. El amor implica muchas cosas, pero es mucho sacrificio. Es mucho por amor. Estoy dispuesto a permitirte a ti, que no eres de mi casa, que no eres de mi sangre, que hagas ciertas cosas que me molestan, ¿no? Por amor. Y es con la convivencia a diario, con la venida de los hijos, cuando tienes problemas y tu pareja no se va de ti, es cuando sabes que eso es amor. El amor no es, no me seas infiel, porque la infidelidad existe hasta en el pensamiento. Cuando dos personas intentan una relación, hasta ese pensamiento es infidelidad. Hasta el voltear a ver a otra es infidelidad. Hasta mandar un mensaje de texto en el WhatsApp a otra chica subido de tono es infidelidad. Yo no entiendo a esta gente joven de hoy. Tú eres muy joven. A mí me cuesta trabajo entender. En nuestra época, a las 9 de la noche, era la última hora que tú podías recibir una llamada telefónica de una amiga por la tarea. Si un fulano, el que fuera, te llamaba después de esa hora, inmediatamente mamá o papá decían, ¿para qué la quieres? No son horas. Háblale mañana. Y les colgaban, ¿no? Uh-huh. Hoy tienen las redes sociales abiertas y el WhatsApp abierto y todo abierto para estarse comunicando las 24 horas del día. ¿Ustedes creen que eso está bien? Es demasiado control que existe a través de las redes sociales, ¿no? Yo digo que eso está muy mal. Sí, yo soy de la vieja escuela, sí. Pero ¿qué razón tenían nuestros papás al decir, no son horas? A ver, voy a salir el fin de semana. Espérate, momento. ¿Tu cuarto está arreglado? ¿Tu ropa está en orden? ¿Ya está listo tu uniforme para la próxima semana? ¿Terminaste las tareas? Entonces salías. Oye, voy a ir a la disco. En mi época era la disco. A las 2 de la mañana más tarde tienes que estar de regreso. Incluso los papás a veces iban por nosotras. Mi papá, que era papá soltero porque mi mamá falleció cuando yo tenía 9 años, mi papá nunca se volvió a casar. De ahí a lo mejor que yo me convertí en una mamá soltera que nunca se casó, puede ser. Mi papá me iba por mí y se subían mis amigas y hacía repartición de todas las chiquillas, ¿eh? Hoy estamos viviendo una inseguridad espantosa, sobre todo en Celaya. Es horrible lo que están pasando muchas madres, niñas desaparecidas, niños también, jovencitas, hoy es de todas las edades. Sí. Entonces, si saben que las cosas están mal, si saben por qué se exponen, ¿no? Entonces, a veces yo siento que Eugenia no me contaba ciertas cosas por esa razón, porque ya sabía con qué y con quién se iba a topar. Porque yo le iba a decir, oye, es que eso está mal. Por eso no te cuento las cosas. Lo sé por qué a veces no me contaba las cosas. Pero también sabía que cualquier tema, el que fuera, me lo podía decir. Y que la única persona en el mundo que la iba a querer de manera incondicional siempre era yo. Ella no tenía a nadie más. No entiendo por qué confiaba en alguien que no la quería, la golpeaba. Yo no la golpeaba, Paola. Si en casa ella no fue una niña golpeada, ¿por qué permitía que otro infeliz le pusiera las manos encima? Yo no lo puedo entender, pero a lo mejor, conociéndome mi hija, como me conocía, sabía que yo iba a tomar cartas en el asunto y que yo iba a hacer todo lo necesario por separarla. Puede ser que por esa razón a mí no me contara.
pero que no se lo contara a nadie más de la familia seguramente era porque me lo iban a decir. Yo se hubiera ido a confrontar a la mamá del muchacho a decirle, mira lo que está pasando. Mira cómo la deja. Y bueno, también ahí muy importante lo que platicábamos al principio, este círculo que sí conocía la situación que estaba viviendo y que tampoco actuó, tampoco se acercó con usted, que a lo mejor le dijeron... Porque eran sus compañeros de trabajo. A lo largo de tantos trabajos que tuvo, ella fue haciendo muchas amistades. Cuando alguno de ellos se daba cuenta y sabía, les prohibía que nos fueran a buscar. Incluso sus amigos no sabían dónde vivía yo. Desgraciadamente, cuando te encuentras en una situación de violencia, estás inmersa en un ciclo en el que terminas manipulada, terminas volviendo con esta persona porque esta persona pues siempre vuelve a ser el príncipe encantador, te vuelve a prometer cosas y pues regresa a esta relación. Y por supuesto el hecho de exhibirlo, de decirlo a usted que era su madre y sabía que la iba a defender, que lo iba a confrontar, que por supuesto ya no le iba a permitir regresar con él, pues era... Así es. Poner en peligro esta relación que a pesar de que era dañina, pues Eugenia sostenía por este ciclo de manipulación en el que estaba inmersa, ¿no? Y por pues lo que en ese momento se cree que es amor hacia esta persona. Cuando muera mi papá, yo le dije, regrésate a la casa. Ya no iba a haber el sentirme en medio, ¿no? Regrésate a la casa, aquí está tu habitación, tu closet, tu baño, tus cosas. La casa es demasiado grande. Vente a vivir conmigo. No se quiso regresar. Porque estaba con él y usted se iba a dar cuenta de lo que estaba viviendo. Seguramente. Pero no se quiso regresar. Luego hubo un tiempo en que ellos estaban peleados, o X, habían terminado, y a Eugenia se le complicaba un poquito el tema de los gastos de la casa. Y me llegó a comentar, mamá, voy a invitar a alguien que sea mi roomie para compartir los gastos. Es un chico maravilloso, Alonso. Y empezó a prepararse. De hecho, por eso le dije, pues él va a querer llegar a una casa que esté amueblada y linda. O sea, tú no vas a ir a pagar en un sitio en donde no te sientes a gusto. Entonces empezamos a arreglar la casa precisamente por eso, porque él iba a llegar a vivir a ser su roomie, ¿ok? Pero nunca concretó. Porque justo cuando la casa empezó a verse diferente, y el tipo volvió. Y entonces ya no le insistió a Alonso para que se fuera a vivir con ella. Yo conozco a Alonso el día del velorio. Alonso estaba muy mal porque habían discutido, porque Alonso sí se dio cuenta, incluso en una ocasión, Alonso me contó tiempo después que un día él estaba sentado en la sala de ahí de la casa de Euge y vio así como que pelos en una esquina, ¿no? Justo donde termina el sillón y está la cortina, ahí había pelos. Y entonces Alonso le preguntó, oye, Euge, ¿qué es esto? Ah, son de Luna, la gata. Y los levantó y dijo, esto no es de Luna. Estos son cabellos humanos y son tuyos. ¿Qué pasó? O sea, eran de ella, que seguramente le había jalado. La había arrastrado desde escaleras arriba hasta abajo. Y ese es uno de los que no denunció. ¿Ok? Entonces Alonso, al darse cuenta de esto, Alonso mide más de 2 metros, quiero que sepas. Y Eugenia, mi hija, medía 1,50. Entonces Alonso le dijo, oye, no, esto no. ¿Sabes qué? Yo creo que esto está escalando y esto no está bien. Prefirió terminar la relación de amistad con Alonso que hacerle caso. Y Alonso, cuando habla conmigo por primera vez y me empieza a contar, es que si tú te hubieras ido a vivir ahí, nada de esto hubiera pasado. Pero como Alonso se dio cuenta de cómo eran las cosas, prefirió dejar de hablar con Alonso, y así lo escribe en el diario, que en el camino de sus idas y venidas de esta relación había perdido amigos como Alonso.
Justo este tipo de relaciones es lo que hace que uno se aísle precisamente por tratar de protegerla, ¿no? En este caso, pues Alonso no estaba de acuerdo con esto que estaba viviendo y representaba un peligro de alguna forma para esta relación, y en este proceso de aislamiento, pues decide también cortar la relación. El día que ella muere también tiene una conversación con otra chica, Julieta, y me atrevo a decir el nombre de Alonso y de Julieta porque ellos han grabado algunos videos de apoyo. Julieta, el de Julieta ha sido muy visto, pues. Tiene una conversación con Julieta y Julieta le dice, te voy a mandar un Uber, salte de ahí. Porque Julieta la acompaña en una de las ocasiones que pone la denuncia. Le dice, dime para mandarte ya al Uber. Pero llegó un momento en que ya no le contestó. Que quizás se echó para atrás y se arrepintió de salirse. O le empezó la discusión, no sé, o empezó la discusión y ya no se pudo zafar. No lo sé. Todavía hay cosas que no sé, que sigo descubriendo. Y que tienen que investigar las autoridades. Tendrían que haberlo hecho, pero bueno, pues aquí estoy, Sí. investigándolo yo. Y bueno, el próximo 7 de noviembre, Paola, es la audiencia con el juez de control, en donde vamos a explicar las razones por las que creo que el caso debe de reabrirse. Yo sé que tu programa sale los jueves y que no soy el único caso que tú tienes en tu podcast. Vuelvo de nueva cuenta a agradecerte tu invitación y nada me gustaría más que este programa en particular pudiera salir ese día, que es un día antes de esta audiencia, para ver si se puede hacer algo más. Entenderé si me dices, oye, pues no, ¿verdad? O sea, hay otros casos, sí, hay otras cosas, pero a mí me gustaría que fuera el 6 de noviembre, el día que se estrenara, para ver si el juez abre los ojos, ve lo que yo tengo que presentar y decide que sí, que se tiene que investigar. Ojalá que así sea. Sí, claro que sí, Tere, cuente con ello. Pues realmente ese es el objetivo de este espacio, poder contribuir en la difusión, en la visibilización, y en este caso pues es de urgencia porque usted está precisamente a punto de vivir esta audiencia y está en esta exigencia de justicia por Eugenia, que pues como le comentaba al principio, ¿no? Yo veía en redes sociales también este llamado desesperado que decía, bueno, ya dieron carpetazo al caso de mi hija, pero esto no se trató de un suicidio y quiero que se investigue. Y bueno, ahora existe esta oportunidad de esta audiencia para que pues las autoridades investiguen las condiciones en las que ocurre la muerte de su hija. Así es. Esperamos que en esta audiencia, pues en este espacio que va a haber en esta oportunidad para poder pues retomar la investigación, pues que realmente se investiguen todas las condiciones y toda la situación que estaba viviendo Eugenia. No sé si quisiera, Tere, enviar algún mensaje para las autoridades, para que lo escuchen, para que sepan qué palabras o qué mensaje quisiera hacerles llegar. Yo le pediría a la persona que en su momento fue el Ministerio Público, que está citado para esta audiencia, que es mujer, que cuando se le dio carpetazo y yo fui a hablar con ella, si este podcast o alguno de los videos que yo he subido en redes llega a escuchar, que tome en consideración lo que no hizo. No es un reproche a ella, es, por favor, no se trata de un número más. No nada más no nada más es mi hija. Es la sobrina de alguien, es la amiga de muchos, es la ex empleada de otros. Es un caso que ha dolido demasiado, demasiado. Por favor, señor juez, si usted puede reabrir este caso y salen cosas en donde se demuestre que ella no se suicidó, yo prometo que yo no jamás tomaría venganza por mis manos ni nada de esas cosas. Yo no soy una persona violenta. Si así hubiera sido el día del funeral, el día del entierro, es más, ni siquiera me atreví a gritarle, ¿ok?
Y nadie de mi familia somos así tampoco. Jamás lo haría. Pero sí que se investigue, con perspectiva de género, con los protocolos que están indicados de acuerdo a la Organización Nacional, La ONU. A la ONU, perdón. Y si él no es culpable, a Dios que le vaya bien. A Dios que le vaya bien. Pero si no, yo sí pediría la pena máxima, porque ya nos mintió de todo a todo, desde el día 1. Así es, Tere. Por supuesto, también desde este espacio, desde Voces Ausentes, hacemos este llamado y esta exigencia de justicia por Eugenia. Y también para usted, que es madre de Eugenia y que tiene que enfrentar, además de su dolor por la pérdida de su hija, pues esta revictimización y esta situación y proceso legal que actualmente pues tiene que enfrentar esta audiencia también. Y pues este trato por parte de las autoridades, ¿no? También es importante que, como usted lo acaba de comentar, que ellos reconsideren cómo están tratando el caso, reconsideren también ponerse en sus zapatos, la pérdida que usted está viviendo y todos los elementos que usted está ofreciendo para que se investigue con perspectiva de género y la situación de violencia que estaba viviendo su hija. Tere, yo le agradezco mucho que haya estado el día de hoy con nosotros. Lamento mucho el dolor que usted está viviendo en este momento. Nadie puede entender lo que significa perder a una hija, y menos en estas condiciones, y mucho menos que no ha tenido el tiempo para vivir su duelo y tiene que enfrentarse a esta situación legal también tan desgastante. Pero pues desde aquí, desde este espacio, pues le externamos todo el apoyo posible. Muchas y esperamos gracias. Que esta audiencia sea fructífera para pues que se investigue verdaderamente la muerte de Eugenia. Muchas gracias, Paola. Si esto se reabre y conforme vayan avanzando las cosas, estaré en comunicación contigo para que sepas el final de lo que ha pasado. Sé que si se reabre la lucha es larga. Sé que la señora Jimena Céspedes estuvo también contigo y hace unos días vi en uno de sus anuncios que lleva 2 años en la lucha y aún no pueden llegar a juzgar. Entonces, es largo el camino, lo sé. Desgraciadamente la justicia ni es pronta ni es expedita, pero conforme se vayan dando las cosas yo te escribiré, te mandaré mensajes para que sepas cómo va. Estaremos en comunicación y nuevamente te agradezco que me hayas abierto el micrófono para que yo pueda dar a conocer mi caso. Nada que agradecer, Tere. Gracias a usted por la confianza. Para eso estamos aquí en Voces Ausentes. Este espacio es para eso. Y pues de todo corazón espero que pronto se resuelva todo para bien para usted. Muchísimas gracias. Gracias, Paola. Gracias. Buenas tardes. Amigas, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Voces Ausentes. Por favor, ayúdenos a compartir la historia de Eugenia, la historia de su mamá, la señora Tere, que el día de hoy pues ya nos contaba, hace esta exigencia para que se investigue la muerte de su hija. Ya nos platicaba, había varias situaciones, vivía bajo una relación violenta. Ella ha entregado varios elementos a las autoridades, pidió que se investigara con perspectiva de género y bueno, al día de hoy pues no ha sido así. En tan solo 10 días se da carpetazo, se determina que fue un suicidio y bueno, hasta el día de hoy continúa esta exigencia de justicia. Esperamos que esta audiencia que se llevará a cabo en estos días pues sea fructífera y que finalmente se pueda investigar la muerte de Eugenia. Ya nos decía la señora Teresa, si es un suicidio, si así lo fue, pues será una situación que será aceptada por su madre. Sin embargo, sí exigimos desde aquí, desde Voces Ausentes, que se investigue. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Paola Betancourt. Nos vemos en el próximo episodio.
Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Estaba un bat recargado en la pared de la cocina y dice que le dijo que con ese bat le iba a dar nada más un golpe en la cabeza y que la iba a meter a la cisterna porque ya allí ya tenía 2 o 3 viejas que no habían